Lo cierto es que los jueces ven indicios claros, como ven, de que durante el proceso Puigdemont y su entorno se relacionaron con políticos de extrema derecha alemana, italiana y sobre todo rusa para buscar apoyos a la independencia de Cataluña. Esa investigación se ha prorrogado 6 meses. Los supuestos contactos con Rusia, en caso de probarse, abrirían la puerta a acusar a Puigdemont de delitos de traición o contra la paz o la independencia del Estado. Estos delitos quedarían excluidos, como decimos, de la amnistía. Vamos a indagar un poco en esta investigación. Fernando Cocho es analista de inteligencia, experto en seguridad nacional. ¿Qué tal? Fernando, buenos días. Un abrazo para aquí de mis hermanos. ¿Cómo estamos, Robert? Pues muy bien. Aquí estamos tratando de arrojar un poco de luz sobre esta investigación. ¿Hay pruebas sólidas, Fernando, de estos contactos del independentismo con Rusia? No hay pruebas sólidas, sino que hay documentación. ¿Hasta qué punto es documentación de esos contactos que hubo contra el GRU por parte de miembros del independentismo? Es destacar que no es que independencia de Cataluña, más bien, como siempre ha hecho, en las elecciones, no es la primera vez que lo hace. Lo hace. ¿Sí? Sí, estamos teniendo un problema porque estamos teniendo problemas con el sonido, se está entrecortando un poco y estoy a la espera de que mis compañeros me digan si podemos solucionarlo sobre la marcha o podemos esperar. Vamos a esperar un momentito porque yo creo que se puede solucionar y efectivamente estamos hablando de esos contactos del independentismo catalán, presuntos contactos todavía, que son los que está investigando el juez. Bueno, vamos a intentar resolver esa cuestión. Mientras tanto, les voy a contar que aún no hay fecha para las elecciones en Venezuela, pero en ese país ya se habla de ellas. La última novedad es la inhabilitación anunciada por la justicia contra la gran opositora de Maduro, Corina Machado. Inhabilitada por 15 años, la opositora venezolana Marina Machado no podría presentarse a las elecciones. La justicia asegura que la política está inmersa en una trama de corrupción, una situación que allanaría el terreno para el actual presidente Nicolás Maduro, que podría ser candidato por tercera vez consecutiva. Ella no está dispuesta a renunciar. No pueden hacer elecciones sin mí y sin los millones de venezolanos que votaron ese día. Y el cese absoluto de todo este escalamiento represivo contra activistas sociales. El gobierno venezolano asegura todo lo contrario, que hay conspiración para acabar con Maduro. De esta manera quedarían en el aire los acuerdos de Barbados cuando oposición y ejecutivo acordaron llevar a cabo unos comicios limpios y transparentes. De hecho, Maduro tiene hasta el mes de abril para permitir que los candidatos se postulen. Sin cartas escondidas, sin planes macabros, sin planes para asesinarme. ¿O es que la mesa de Barbados sustituye al Tribunal Supremo de Justicia? Por Dios, no. Otra inhabilitación que se ha ratificado por parte de la justicia es la de Enrique Capriles. El caso de Marina Machado es uno de al menos 5 presuntos complot contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que ha denunciado recientemente la Fiscalía General. Bueno, volvemos a hablar de lo que están investigando los jueces en España, esos contactos del independentismo con Rusia. Fernando, creo que ahora sí podemos hablar con normalidad. Te preguntaba si hay pruebas suficientes, constancia de esos contactos del independentismo con Rusia. Sí, hay pruebas suficientes y constancia. Otra cosa es qué grado de valoración se le dé a esos contactos, es decir, si esos contactos realmente representaban a oligarquía rusa o representaban también a servicios de inteligencia. Lo que pasa es que no se podrá saber hasta que se desvelen o se desclasifiquen los documentos que por parte del Centro Nacional de Inteligencia hubiera sobre esta investigación. Lo que sí es cierto es que Rusia, como Estados Unidos, por otra parte también, como toda gran potencia, siempre intenta interferir en las elecciones o en las acciones de otros países, de otros colectivos, para generar un proceso de influencia y para distraerles. En este caso, si tú logras influir, no para apoyar o no apoyar, no importa el caso, no les importa nada la independencia de Rusia a los rusos, puedes conseguir que el Estado español y por tanto la Unión Europea se distraiga de sus acciones y por tanto Rusia tenga una ventaja competitiva desde el punto de vista geopolítico. Es algo muy habitual y es algo que se va haciendo pues desde que yo tengo uso de razón. Claro, parece claro, y de hecho había denuncias periodísticas incluso que hablaban de que efectivamente Rusia empleó fake news, por ejemplo, para interferir en Cataluña durante la etapa del proceso. Así es, y está demostrado. No está demostrado que fueron los rusos, sino está demostrado que
venían esos ataques de servidores que estaban en Rusia. Eso había mucho que discutir desde el punto de vista de la ciberseguridad, ¿no? Pero al igual que Estados Unidos también ha hecho intervenciones en elecciones en su momento en Colombia, en México, por supuesto en los países latinoamericanos. Es algo habitual en potencias de gran calibre que intenten siempre influir hacia políticas que le beneficien a medio y largo plazo. Y no es desdeñable el apoyo que siempre ha tenido la Generalitat catalana con asuntos o investigaciones que tuvieran que ver con Rusia. Siempre han sido bastante próximos, no solo ideológicamente, sino también desde el punto de vista político. Claro, ¿a Rusia le bastaría con desestabilizar a un miembro importante de la Unión Europea o también buscaba intervenir económicamente? Por ejemplo, hemos oído hablar de que planeaba incluso introducir una moneda nueva, o era una oferta, ¿no?, que había planteado. Bueno, en lo que Rusia lleva intentando, a la primera parte de la pregunta, sí, evidentemente, es un proceso de influencia para perjudicar o para distraer las energías de un país de la Unión Europea, en este caso España. Y por otro lado, evidentemente, Rusia lleva, como China, intentando crear procesos de criptomonedas independientes de lo que hasta ahora ha sido el omnipresente dólar y su cotización. Y en eso, Puigdemont dijo que él estaba a favor de esa creación de una nueva moneda para independizarse, digamos, del sistema monetario internacional europeo y, por supuesto, del norteamericano. ¿Vale? Entonces, sí es cierto, como con otros países, que ha intentado siempre lograr atraerse hasta sí para sus criptomonedas. Al igual que China ha propuesto modelos de comunicación, modelos de energía viables para otros países para quitarle poder energético, en este caso, a Estados Unidos. Bueno, pues ahí está el papel que podría haber tomado, queda por ver si se llegó a hablar con intermediarios o no, y ahí están las investigaciones judiciales en este aspecto. Fernando, un placer siempre hablar contigo. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.